Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar específicamente de un contrato excepcional dentro del régimen de contrato de trabajo de la República Argentina, de la Ley 20744, y nos estamos refiriendo al contrato de trabajo a plazo fijo. ¿Por qué decimos algo excepcional? Porque justamente, como ustedes saben, la Ley de Contrato de Trabajo considera el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, vale decir, por un principio que se llama de continuidad laboral, y siempre en protección al trabajador se considera que todo trabajo que tiene un trabajador es por tiempo indeterminado, salvo que se demuestre lo contrario, y en esa demostración de lo contrario están estas excepcionalidades que pueden darse por circunstancias muy concretas y muy específicas que determina la ley, entre ellos el contrato por tiempo, a plazo fijo, que lo vemos a partir del artículo 93, ¿no? El contrato a plazo fijo es un contrato que tiene de trabajo que tiene un tiempo determinado, tiene un vencimiento específico, y justamente tiene que tener un vencimiento específico, o si bien no tiene un vencimiento específico, tiene sí, es decir, si no tiene una fecha de vencimiento estipulada, tiene una fecha que puede ser estipulable, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el contrato finaliza el 22 de octubre del 2023, o puedo decir que finaliza dentro de 2 años desde la firma del contrato. Condiciones que exige la ley para que exista este contrato a plazo fijo es básicamente que las modalidades de la actividad lo permitan, y además que exista una causa objetiva. Vale decir que no es por una decisión propia del empleador o del trabajador, menos del trabajador por supuesto, sino que debe existir una causa objetiva que lo permita, y con una fecha de vencimiento, está claro, eso es, y mejor también si es escrito, ya le voy a explicar por qué. A modo de ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que en mi establecimiento yo tengo un trabajador que se accidentó, un accidente inculpable, por así decir, y va a estar sin venir a trabajar entre rehabilitación y demás, vamos a suponer 6 meses. Entonces, para reemplazarlo, yo ya sé cuándo va a volver él, porque el certificado médico así lo determina, la fecha aproximada. Vamos a hacer este ejemplo de laboratorio, y entonces contrato a otro trabajador por 6 meses, que va terminando el contrato de trabajo, su contrato de trabajo a plazo fijo, ese día en el que va a ingresar nuevamente el accidentado. Si por cualquier motivo este muchacho sigue trabajando a pesar de que el otro accidentado sigue vuelve a trabajar, entonces si yo lo permito o lo autorizo como empleador, ya entonces el contrato se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Por qué decimos que tiene que ser escrito? Si bien la ley no lo determina, porque es válido si es verbal, pero ¿qué sucede si el trabajador alega que es un contrato por tiempo indeterminado y no un contrato a plazo fijo? Le va a ser más fácil al empleador probar que es un contrato a plazo fijo si lo tiene por escrito con una causa objetiva y la modalidad de la actividad así se lo permite. No puede durar más de 5 años. Eso no significa, y esto también es medio raro, no significa que vencidos los 5 años yo pueda hacer una prórroga por 5 años, porque la modalidad de la actividad así lo determina, y existen causas objetivas para mantener ese contrato. De lo contrario, volvemos a reiterar, se transforma en uno por tiempo indeterminado. Es como si yo contrato a un trabajador, una trabajadora por 6 meses, porque tengo una causal objetiva. Si no la tuviera es por contrato por tiempo indeterminado, pero si la tuviera y lo hago en forma escrita, etcétera, etcétera, digamos un contrato a plazo fijo, y después, vencidos esos 6 meses, se lo vuelvo a renovar, pero ya no existe esa causal objetiva. Entonces sí se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Está claro? Esto es muy claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si finalizo, cumplo con todo el contrato? Si cumplo con todo el contrato, a mí me van a pagar una indemnización que equivale a la indemnización del 250, vale decir, me lleva al 247, o sea, el 50% de la indemnización por antigüedad. ¿Está claro? Es decir, si yo tengo un contrato de 3 años, yo tendría una antigüedad, una indemnización por antigüedad de 3 salarios, ¿no es cierto? Pero en el caso, si es un contrato a plazo fijo terminado bien, con preaviso incluido,
entonces será de un salario y medio. Hasta ahí vamos bien. Otra cosa que quería charlarles era el tema del preaviso. Es importante el preaviso en el contrato de plazo fijo, porque si no se da el preaviso del contrato de plazo fijo, se transforma en uno por tiempo indeterminado, salvo por supuesto que salvo que existiere sea menor de un mes el contrato, o salvo un acto expreso de renovación por un plazo igual o distinto del previsto originariamente. Por supuesto, por eso es importante hacerlo por escrito, y sin perjuicio, por supuesto, de la modalidad de la actividad. Eso está claro. Bien, ¿qué sucede si a mí me contratan por un plazo fijo de tiempo determinado, ¿no es cierto? Es decir, por 3 años, y resulta que al año me despiden? Me despiden en forma incausada. En ese caso, me tendrán que pagar, primero, la indemnización por antigüedad, por el plazo trabajado, vale decir, el 245 sería un salario, pero me quedan 2 años por trabajar. Entonces la ley ha determinado que yo puedo pedir un resarcimiento de un daño. No es muy clara acá la ley, porque fíjense que dice, por ejemplo, que puedo pedir un resarcimiento que surge de la de daños y perjuicios provenientes, etcétera, etcétera, y que lo tienen que alegar, y que lo tengo que demostrar. Bueno, todo esto que está medio gris y que dice la ley, que es muy raro, generalmente se se cristaliza, según la jurisprudencia, en los meses, en los salarios de los meses que quedan por cobrar. Es decir, en el modelo que pongo, en el ejemplo que pongo, que son 3 años, un año no trabajé, me quedan 2 años, serían 24 salarios más. 24 salarios como de daño, ¿no es cierto? Como si fuera un lucro cesante, más el 245 por un salario. ¿Me explico? Bien. Otro tema interesante que se plantea es qué sucede si una trabajadora es contratada, vamos a suponer, por 6 meses, y resulta que al quinto mes, esta chica notifica su embarazo y justamente la despiden, digamos que en base a su embarazo. Corresponde al artículo 182, ¿no es cierto?, el agravado, la indemnización agravada. Bueno, en este caso a esta chica le va a corresponder, obviamente, las indemnizaciones de rigor, porque no fue preavisada, además del 245, pero además yo considero que le corresponde también los salarios por el artículo 182, porque tiene una naturaleza totalmente diferente el artículo 182 al 245 y demás. Además, si se comprueba de que obviamente ha sido un despido discriminatorio por su embarazo, eso está claro, y eso lo tendrá que probar, digamos, tendrá que probarlo como un acto, una situación negativa, que no fue así la empresa, pero en general sí se debiera tener en cuenta esto. Traigo a colación este contrato de plazo fijo porque a mi estudio nos están llegando algunos trabajadores y realmente me ha llamado la atención en esta última época que empresas, sobre todo empresas de seguridad y empresas de limpieza, están utilizando esta figura en forma fraudulenta, haciéndole firmar contratos incluso en blanco. Otra cosa interesante es que se han detectado contratos que han sido firmados por los trabajadores pero después completados por el empleador o por personal del empleador, y no corresponden, ¿no es cierto? Ya hay jurisprudencia al respecto. Digamos, si bien está la firma del trabajador, eso no significa que el trabajador esté consintiendo todo lo que dice el contrato cuando ha sido completado por otra persona. Y en general ponen como que es un contrato a plazo fijo, pero que el plazo se va a estar condicionado a la cesación de las tareas o de la cesación de las tareas sin una situación condicionante o con fecha, por supuesto, y por lo tanto eso es un contrato que se transforma
en un contrato por tiempo indeterminado. Pero cuando ustedes tengan un contrato a plazo fijo, lo primero que tienen que fijarse es si al trabajador lo han despedido y lo han preavisado. Si no lo han preavisado, se ha transformado inmediatamente en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Ok? Esto es importante. Así que si les gustó esta pequeña lección sobre el contrato a plazo fijo, les pido por favor que primero se suscriban a mi canal, compartan este video para aquellos estudiantes que están estudiando Derecho y Derecho Laboral específicamente, o aquellos que les interese el derecho en sí, el derecho laboral en sí. Así que siempre vamos a estar subiendo videos sobre derecho laboral, en lo posible, sobre temas álgidos o temas por ahí complicados, no tan complicados, pero que a veces nos llegan al estudio y no sabemos cómo enfrentarlos. Así que les mando un abrazo y por favor suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.